Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. En un día como hoy, en el año de 1791, se desencadenó un hecho que sería fundamental en la historia de la Revolución Francesa y en la historia de la política europea. En 1789, el rey, seguramente mal aconsejado, pero en todo caso aconsejado por quienes manejaban el asunto económico, que estaba supremamente complejo, fue decidido, o lo decidieron mejor, a que convocara a los Estados Generales, con la idea de que siempre en una convocatoria de los Estados Generales, que estaba compuesto de tres partes, la aristocracia, el clero y finalmente el pueblo, que siempre cada uno de esos Estados Generales tenía un voto, de manera que el gobierno, el rey, entraba con 2/3, el clero y la aristocracia que siempre lo acompañaba. Pero vinieron los acontecimientos de 1789, el pueblo se reunió en el juego de la pelota, un campo donde se jugaba pelota, y prometió que no se separaría de ninguna manera hasta que hubiera conseguido una nueva constitución. Y empezaron los forcejeos con el gobierno, es decir, con el reino. La pérdida de Chateaubriand fue vital en ese transcurso, se perdió el más grande orador. Los girondinos quisieron hacer un papel de mediadores, estar en el punto medio, pero finalmente vino el acontecimiento decisivo, y es que el rey se sintió en peligro y sintió en peligro su familia, y emprendió la retirada. En una noche, en el año de 1791, el rey tomaba las diligencias que lo conducirían a él y a su familia al sitio donde reinaba el padre de su esposa, de María Antonieta, es decir, a Austria. El rey salió fugitivo, porque pues esa es la verdad, de noche, se fue, y llegando ya a la frontera, en un sitio que se llama Varennes, fue descubierto y detenido. El rey fue detenido, y lo volvieron detenido a Francia, y llegó para ocupar un puesto en una cárcel en el Temple. De manera que la posición del rey cambió. Hasta ese momento era el rey, a partir de ahí fue un prisionero que fue sometido a juicio por delitos que no había cometido, pero por un hecho que sí cometió: haber intentado la fuga a Francia, de Francia hacia Austria. Y eso terminó en el sitio de Varennes, que se celebra un día como hoy. En un día como hoy, en el año de 1791, el rey Luis XVI, María Antonieta y sus hijos fueron detenidos en Varennes y fueron regresados a París, ya no como la familia real, sino como una familia de prisioneros. Lo que seguiría fue el juicio contra Luis XVI, un juicio infame. Los girondinos, que no sabían dónde estar, finalmente se dividieron, pero votaron en número necesario por la muerte del rey, que por un voto fue condenado a muerte. Y ese fue el comienzo de la desgracia, el régimen del terror. Se lanzaron furibundos los extremos, los jacobinos y los cordeleros, en contra de los girondinos, a los que terminaron por perseguir brutalmente. Los girondinos, que tuvieron una posición dubitativa, que no supieron dónde estar y que finalmente condenaron a muerte al rey, fueron ellos condenados también a la guillotina. Y los girondinos fueron todos muertos en la guillotina, como había sido muerto el rey Luis XVI, contando con el voto
por lo menos de varios girondinos. Varén, 1791. El rey Luis XVI deja de ser rey, se convierte en prisionero y subirá después al cadalso. Él, lo mismo que su esposa María Antonieta. María Antonieta, qué cobardía fue el asesinato de María Antonieta. Los delfines, ¿qué fue de la suerte de los delfines? Esa es otra historia complicada y larga. Lo cierto es que la revolución devoró al rey que los había convocado, que había convocado los estados generales para buscar su apoyo y para conseguir la manera de sufragar los gastos de un gobierno que naufragaba entre mil dificultades económicas. En Varén, en el año de 1791, fue detenido Luis XVI, detenida María Antonieta y detenidos los delfines. Y ahí empieza realmente el terror en la Revolución Francesa. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 1 minuto. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco.